Hola gente zarpada, hoy te traigo una hora de datos insólitos que casi nadie conoce. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Arrancamos. Los mapaches mojan sus alimentos antes de comerlos no para limpiarlos, sino porque el agua ablanda la capa córnea de sus patas, aumentando su sensibilidad táctil hasta un 300%. Es su forma de obtener una imagen táctil precisa de lo que van a ingerir antes de hacerlo. Un chicle tiene dos partes, el saborizante soluble en agua y una base de goma completamente insoluble. Cuando masticas, la saliva disuelve en segundos las moléculas de sabor y te las tragas. Lo que permanece en tu boca a los 5 minutos es simplemente un trozo de caucho inerte sin ningún sabor. Los anillos de Saturno son más jóvenes que los dinosaurios. Estudios recientes demostraron que no se formaron con el planeta, sino que aparecieron hace apenas entre 10 y 100 millones de años. Esto significa que el Tyrannosaurus Rex vivió en un universo donde Saturno era un planeta completamente liso y sin anillos. Un corte con papel duele más que uno con cuchillo porque el borde del papel, visto al microscopio, parece una sierra oxidada que desgarra y tritura las células de la piel. Además, al ser superficial y casi no sangrar, las terminaciones nerviosas quedan expuestas constantemente al oxígeno del aire, lo que las irrita sin parar. La araña de embudo de Sydney es la más letal del mundo para los humanos, pero esconde una ironía evolutiva. Su veneno ataca específicamente el sistema nervioso de los primates. Sin embargo, es completamente inofensivo para perros, gatos o pájaros. Si muerde a tu mascota, no le ocurrirá absolutamente nada, pero a ti te mata. El gusano de seda lleva miles de años domesticado y ha perdido todas sus capacidades salvajes. Ya no sabe volar ni camuflarse, y su sistema digestivo solo puede procesar hojas de morera. Si los humanos dejaran de criarlos hoy, la especie entera se extinguiría en cuestión de meses porque no saben sobrevivir por sí solos. Las barreras metálicas de las carreteras tienen una forma ondulada llamada bionda que actúa como un muelle. Cuando un coche impacta, la chapa se deforma absorbiendo la fuerza cinética del golpe. Si fueran muros rígidos, la brutal desaceleración mataría instantáneamente a los ocupantes del vehículo sin darles ninguna oportunidad de supervivencia. Una gota de lluvia pesa 50 veces más que un mosquito. Sin embargo, el insecto sobrevive porque es tan ligero que no opone resistencia al impacto. Simplemente se une a la gota y cae con ella a toda velocidad hasta que logra escurrirse por un lado justo antes de chocar contra el suelo. En Budapest, muchas estatuas tienen las narices o las manos de un color dorado brillante. Existe la superstición local de que frotar esas partes de bronce trae suerte en los exámenes o en el amor, desgastando el metal original hasta que brilla exactamente como el oro puro en esas zonas tan específicas. Si la luna desapareciera, los días en la Tierra durarían solo 6 horas. Su gravedad frena la rotación del planeta y sin ella giraría muchísimo más rápido. Eso causaría vientos de 500 km por hora, estaciones completamente caóticas y una redistribución oceánica que inundaría grandes extensiones de todos los continentes habitados por los seres humanos. Tu ombligo tiene un ecosistema bacteriano completamente único. Los científicos encontraron 2.368 especies de bacterias distintas en ombligos humanos, y cada persona tiene su propia combinación, como una huella digital bacteriana. Algunas personas tenían bacterias que solo se habían encontrado antes en el suelo de Japón, sin haber estado nunca allí. A diferencia de los caballos, la cebra tiene una cresta de pelos rígidos y verticales. Los pelos negros y blancos tienen diferentes grosores y longitudes que ayudan a disipar el calor de forma eficiente. Además, al estar erguida, la cresta hace que la cebra parezca mucho más grande y robusta ante depredadores como las hienas. La planaria es un gusano plano casi inmortal. Si lo cortas en 10 trozos, cada pedazo regenerará una cabeza y una cola nuevas, creando 10 gusanos completamente distintos que además conservan los recuerdos del original. Los científicos los usan como modelo para investigar la regeneración celular con posibles aplicaciones en la medicina regenerativa humana del futuro.
La Dannebrog es la bandera nacional más antigua del mundo todavía en uso. Según la leyenda, cayó del cielo en el año 1219 durante una batalla en Estonia para dar ánimos a las tropas danesas. Curiosamente, la ley danesa prohíbe quemar banderas de otros países, pero no existe ninguna ley que prohíba quemar la propia. El calao de casco tiene una protuberancia sólida de queratina en la cabeza tan pesada y densa que se le llama marfil rojo. A diferencia de otros pájaros con huesos huecos, este utiliza esa estructura maciza para golpearse en pleno vuelo contra otros machos en brutales y espectaculares peleas territoriales en el aire. Los mosquitos no pican al azar. Tienen preferencias muy claras. Se sienten atraídos especialmente por las personas con grupo sanguíneo O y por quienes exhalan mayores cantidades de dióxido de carbono al respirar. Las personas de mayor tamaño o que acaban de hacer ejercicio también resultan objetivos mucho más apetecibles para estos insectos que tanto nos molestan. El leopardo es el felino más fuerte de África libra a libra. Puede cazar un antílope 3 veces más pesado que él y, lo más increíble, subirlo a pulso por el tronco vertical de un árbol a 6 metros de altura para que los leones y las hienas no puedan robarle su preciada comida. Cuando el jabalí verrugoso africano corre asustado, levanta la cola completamente tiesa hacia arriba como la antena de un coche de radiocontrol. Sus crías son tan pequeñas que no ven nada entre la hierba alta de la sabana. Y esa cola erguida le sirve de bandera visual para seguir a su madre sin perderse en ningún momento. El reposacabezas del coche tiene un nombre engañoso, no es para descansar, sino un elemento de seguridad vital diseñado exclusivamente para evitar el latigazo cervical. En un choque por detrás, la cabeza sale disparada hacia atrás con una fuerza brutal. Si la parte superior no está alineada exactamente con la parte superior de tu cabeza, no servirá absolutamente para nada. Cuando un apneísta baja a más de 100 metros de profundidad, la presión debería aplastar sus pulmones, pero el cuerpo tiene un superpoder oculto. Desplaza el plasma sanguíneo de las extremidades y lo inyecta dentro de la cavidad pulmonar para rellenar el espacio y evitar el colapso. Al subir, la sangre vuelve a su sitio completamente. Comprar una botella de cristal no siempre es mejor para el planeta que una de plástico. El cristal pesa mucho más y es frágil. Si esa botella ecológica viene importada desde otro país en camiones y barcos, el dióxido de carbono emitido en el transporte puede contaminar mucho más que una botella de plástico fabricada localmente en tu propia ciudad. El termo no hace nada activo para mantener la temperatura. Es simplemente un frasco dentro de otro frasco separados por un vacío de aire. Al no haber moléculas de aire entre las dos paredes, el calor no tiene por dónde escapar ni por dónde entrar, y simplemente se detiene la física de la transferencia de energía de forma pasiva. ¿Te ha salido un grano en la nariz y crees que todo el mundo te mira? Es un fallo psicológico de tu cerebro llamado efecto foco. Tu mente te convierte en el protagonista absoluto de tu propia vida, haciéndote sobreestimar cuánto se fijan los demás en ti. La realidad es que el 90% de la gente está tan preocupada por sí misma que ni te ha visto. Las calles están llenas de palomas adultas, pero jamás ves una cría. Esto ocurre porque anidan en huecos muy escondidos como tejados y puentes. Y las crías no abandonan el nido hasta pasados casi 30 días. Cuando salen a la calle por primera vez, ya tienen exactamente el mismo tamaño y plumaje que un adulto completo. El espacio exterior está mucho más cerca de lo que crees. La frontera oficial, la línea de Kármán, está a solo 100 kilómetros de altura. Si pudieras poner tu coche apuntando hacia arriba y conducir a velocidad de autopista, tardarías exactamente 1 hora en llegar al espacio exterior. Está más cerca de ti que muchas ciudades vecinas. Cuando abres una botella de aceite nueva y le quitas esa pequeña anilla de plástico de la boquilla, no la tires. Si le das la vuelta y la encajas de nuevo en la boquilla, actúa como un dosificador perfecto que hace que el aceite caiga en un hilo fino y controlado en lugar de hacerlo a chorros. El equidna australiano rompe todas las reglas de la biología. Es un mamífero que pone huevos. No tiene estómago. Digiere directamente en el intestino. Y los machos tienen un órgano reproductor con 4 cabezas.
Para no agotarse durante el apareamiento, apagan 2 de ellas y usan solo las otras 2, alternándolas como si fueran cartuchos de repuesto intercambiables. Los trenes modernos tienen un sistema de seguridad llamado pedal del hombre muerto. El conductor debe mantenerlo pisado de forma continua cada pocos segundos. Si sufre un infarto, se desmaya o simplemente se duerme y suelta el pedal, el ordenador del tren activa automáticamente los frenos de emergencia para evitar un descarrilamiento masivo con consecuencias devastadoras. Una mancha de café que se seca en la mesa deja un anillo oscuro en los bordes y el centro transparente. Esto ocurre porque la gota se evapora primero por los bordes y el agua del centro tiene que correr hacia allí para rellenar el vacío, arrastrando todo el polvillo del café hacia los extremos y creando ese anillo perfecto. El agua pura no tiene ningún sabor. Lo que percibes cuando bebes agua del grifo son los minerales de las rocas subterráneas por las que ha pasado. Si atraviesa piedra caliza, absorbe calcio y magnesio, dando un sabor mineral fuerte. Si pasa por granito, absorbe muy poco y sabe mucho más ligera. A eso se suma el cloro que añade la ciudad. La electricidad estática en invierno no tiene nada que ver con el frío, sino con la sequedad del aire. En verano, la humedad ambiental disipa constantemente los electrones de tu piel. En invierno, al no haber humedad, los electrones se acumulan en tu cuerpo como en una batería hasta que tocas metal y saltan todos de golpe en un chispazo. El 99% del oro de la Tierra está bloqueado en el núcleo del planeta. Cuando la Tierra se formó como una bola de roca líquida, los metales pesados se hundieron hasta el centro. Hay tanto oro allí abajo que si pudiéramos sacarlo cubriría toda la corteza terrestre con una capa sólida que nos llegaría hasta las rodillas. Corea del Sur puede tener tiendas abiertas las 24 horas en callejones oscuros con un solo empleado adolescente precisamente porque su tasa de criminalidad es casi inexistente. La cultura del pali pali, que significa rápido rápido, genera jornadas laborales e índices de estudio nocturno altísimos que hacen que el país literalmente nunca se duerma completamente. El lagarto monitor perentie de Australia camina normalmente a 4 patas. Pero si se asusta o necesita cazar a toda velocidad, hace algo perturbador. Se levanta sobre sus patas traseras, equilibra su peso con la cola rígida y corre a 2 patas como un velociraptor alcanzando una velocidad de casi 40 km por hora. Si a un avión comercial le apagan todos los motores a 10.000 metros de altura, no cae como una piedra. Su diseño le permite planear 15 kilómetros hacia adelante por cada kilómetro de altitud perdida. Sin motores, se convierte en el planeador más pesado del mundo, dando a los pilotos casi media hora para encontrar una pista de aterrizaje segura. El cerebro del koala es completamente liso, como una pechuga de pollo. La culpa es de su dieta. El eucalipto es súper tóxico y casi no aporta calorías. La evolución no podía gastar energía manteniendo un cerebro complejo, así que los hizo deliberadamente torpes para ahorrar energía y poder sobrevivir comiendo únicamente esas hojas venenosas tan poco nutritivas. Cuando tocas hielo seco o metal a menos 20 grados Celsius, tu cerebro grita fuego. Es un cortocircuito neurológico. Cuando el frío es tan extremo que destruye tejido, el cuerpo envía la señal de dolor máximo. Como las alertas de calor letal y frío letal viajan exactamente por el mismo nervio, tu mente se confunde y lo interpreta. Si te escuecen los ojos al final del día frente a la pantalla, no es por la luz azul, es porque te olvidas de parpadear. Un humano normal parpadea entre 15 y 20 veces por minuto, pero cuando el cerebro se concentra en un monitor, la tasa de parpadeo se desploma a solo 3 o 5 veces por minuto, dejando los ojos secos. Los gorilas de espalda plateada tienen aspecto de máquinas de matar de 200 kilogramos, pero son mediadores y niñeros excepcionales. Cuando las crías del grupo juegan de forma demasiado agresiva o se pelean entre ellas, el macho dominante se acerca lentamente y las separa con una delicadeza extrema. A menudo se les ve tumbados, dejando que varias crías salten sobre su cabeza. La Catedral de San Basilio en Moscú no es una iglesia, sino 9 iglesias completamente diferentes e independientes construidas sobre un mismo cimiento de piedra y conectadas por pasillos secretos, cada una coronada por su propia cúpula de colores.
Lo que parece un único edificio es en realidad una locura arquitectónica formada por múltiples construcciones distintas unidas. Los arándanos no son realmente azules. Su piel contiene antocianinas que son de color rojo y púrpura. El azul que ves es un color estructural. La capa de cera natural interactúa con la luz y rebota el espectro azul hacia tus ojos. Si aplastas un arándano, comprobarás que por dentro es blanco o verde amarillento. Y su jugo es rojo oscuro. La pasta italiana tradicional sabe diferente porque pasa por moldes de bronce que desgarran la masa, dejando una superficie blanca, rugosa y porosa. La pasta industrial barata se empuja a través de moldes de teflón, dejándola completamente lisa y brillante. Esa textura rugosa de la pasta artesanal es la que atrapa y absorbe el tomate y el aceite como una esponja. Las cicatrices del acné severo no pueden borrarse con ninguna crema. Cuando un grano muy profundo estalla bajo la piel, destruye el tejido y el cuerpo envía colágeno rápidamente para cerrar el agujero, pero hace un trabajo sucio y desordenado. Esa marca es tejido cicatricial rígido que tira de la piel hacia abajo. Solo láseres o microagujas de los dermatólogos pueden eliminarlo. El plátano de Canarias y la banana no son lo mismo. El plátano canario crece en suelo volcánico con clima subtropical, lo que hace que tarde más en madurar, reteniendo menos agua y concentrando mucho más almidón que se convierte en azúcar. Las famosas motitas negras del plátano canario son una oxidación natural que garantiza su característico dulzor extremo y su intenso sabor. El pan de masa madre está literalmente vivo. No es un tipo de harina, sino un ecosistema de bacterias lactobacilos y levaduras salvajes que necesita que lo alimentes con harina y agua regularmente o muere. Estas bacterias predigieren los carbohidratos y descomponen gran parte del gluten antes de hornear, haciendo el pan mucho más fácil de digerir que el pan industrial. Las avestruces no esconden la cabeza bajo tierra. Si lo hicieran, se asfixiarían. El mito nació porque hacen sus nidos en agujeros poco profundos en la tierra, y varias veces al día tienen que agachar la cabeza y meter el pico para darle la vuelta a los huevos. Desde lejos, en la llanura africana, parece que han metido la cabeza bajo tierra por miedo. En psicología, existe un fenómeno oscuro llamado efecto Ringelmann o pereza social. Se demostró que cuando una persona tira sola de una cuerda, da el 100% de su esfuerzo. Si pones 8 personas a tirar de la misma cuerda, el esfuerzo individual de cada uno baja hasta el 49%. En grupos muy grandes, la productividad por persona se desploma. Antes del incendio de 2019, el tejado de la Catedral de Notre Dame era una maravilla de ingeniería medieval llamada El Bosque. Estaba construida con más de 1.300 robles macizos que fueron cortados en el siglo XI, cuando ya tenían entre 300 y 400 años de edad. Ese tejado guardaba literalmente madera viva de la época carolingia del siglo IX. El búho vuela en total silencio. Si uno pasa a 1 centímetro de tu oreja, no oirás absolutamente nada. Sus plumas tienen unos flecos microscópicos en los bordes que actúan como un silenciador mecánico, rompiendo las grandes turbulencias de aire en mini-corrientes inaudibles. Esto les permite abalanzarse sobre un ratón en la oscuridad absoluta sin hacer el menor ruido detectable. El Coliseo romano no era un estadio al aire libre donde el público se asaba bajo el sol. Los romanos diseñaron un sistema de toldos gigantescos llamados velarium. Para moverlos, el Imperio Romano trajo cientos de marineros expertos de la flota naval que trepaban por las gradas tirando de cuerdas y poleas para desplegar el techo según la posición del sol. En invierno, los gatos y las comadrejas buscan el calor residual del bloque del motor de coches recién aparcados, metiéndose dentro del vano del motor, porque es una caja cerrada y oscura que los protege del viento helado y de los depredadores. Por eso es vital dar unos golpecitos en el capó antes de arrancar el coche en los días fríos. El Tangram es un antiguo rompecabezas chino que parece simple porque solo tiene 7 piezas geométricas. Sin embargo, los ordenadores han calculado que con esas 7 piezas se pueden construir más de 6.500 figuras completamente distintas con sentido visual: personas, barcos y animales.
Es una lección perfecta de que la creatividad no necesita infinitos materiales. Solo reorganización espacial inteligente. La Puerta de Alcalá en Madrid tiene dos caras completamente diferentes. El rey Carlos I le encargó la obra al arquitecto Sabatini, quien le presentó dos bocetos distintos. Al rey le encantaron ambos y no sabía cuál elegir, así que Sabatini, para no llevarle la contraria, construyó un diseño diferente en cada fachada, uno en la parte frontal y otro en la trasera. Hay ciudades modernas literalmente construidas encima de las antiguas. No fue porque se hundieran, sino por la basura y las inundaciones. En lugares como Seattle o Roma, las calles antiguas se inundaban de barro y aguas residuales constantemente. La solución fue construir muros, echar tierra y hacer una nueva calle un piso más arriba, dejando las originales como túneles subterráneos visitables hoy en día. Cuando un avión grande aterriza, las puntas de sus alas generan dos tornados horizontales e invisibles en el aire llamados estela turbulenta. Si un avión pequeño aterriza demasiado pronto detrás de él, ese tornado invisible lo atraparía y lo volcaría boca arriba contra la pista. Por eso en los aeropuertos siempre hay tiempos de espera muy específicos entre aterrizajes consecutivos. Las hormigas no tienen ningún jefe que les diga por dónde ir. Usan matemáticas químicas. La primera hormiga explora al azar hasta encontrar comida y al volver deja feromonas. Cuanto más recto y corto sea el camino, más rápido van y vienen depositando más feromonas. Automáticamente el camino más corto se convierte en el más marcado, atrayendo a toda la colonia en línea perfecta. Los pequeños puntitos negros en los bordes del parabrisas de tu coche cumplen dos funciones vitales. Primero, tapan el pegamento que une el cristal al chasis para que el sol no lo derrita. Segundo, el marco de metal negro se calienta mucho más que el cristal transparente, y esos puntitos crean un degradado visual que distribuye el calor lentamente, evitando que el cristal estalle. La hembra del wallaby de cuello rojo puede tener 3 crías en diferentes etapas de desarrollo simultáneamente. Un feto en pausa dentro del útero, una cría del tamaño de un frijol dentro de la bolsa y una cría grande que sale a saltar pero mete la cabeza a mamar. Además, produce 2 tipos de leche diferentes en pezones distintos para cada una de ellas. La tortuga laúd es la tortuga marina más grande y puede pesar 900 kilogramos. Si le abres la boca, toda su garganta y esófago están forrados con cientos de espinas orientadas hacia atrás llamadas papilas. Esto les sirve para poder tragar medusas venenosas y evitar que se escapen resbalando hacia afuera mientras las están ingiriendo en el océano. Los trenes modernos no hacen el famoso ruido clac clac, porque sus vías son líneas continuas de metal soldadas sin juntas. Para evitar que el calor del verano expanda el metal y descarrile el tren, las constructoras usan máquinas hidráulicas para estirar físicamente las vías de acero antes de atornillarlas al suelo, dejándolas permanentemente en tensión máxima durante toda su vida útil. El oso hormiguero no tiene dientes, pero su lengua puede medir hasta 60 centímetros de largo. Está anclada en el esternón, en el pecho, y no en la garganta como en el resto de animales. Puede entrar y salir de su boca hasta 160 veces por minuto, cubierta de una saliva tan pegajosa que atrapa miles de hormigas en pocos segundos. Mercurio es el planeta de los extremos térmicos. Durante el día, la temperatura sube hasta 430 grados Celsius. Pero al no tener atmósfera que retenga ese calor, por la noche baja drásticamente hasta los menos 180 grados Celsius. Es el cambio de temperatura más violento y extremo que se produce en cualquier planeta de todo nuestro sistema solar. Los volardos de cemento de las aceras están diseñados para romperse por la base si un coche choca contra ellos. No es un fallo de resistencia, sino un sistema de seguridad deliberado. Si el volardo fuera irrompible, el vehículo se detendría en seco y el impacto podría matar al conductor, así que se diseñan para disipar la energía de forma controlada y progresiva. Las ruedas de los trenes no son cilindros completamente rectos, sino que tienen forma cónica. Esta inclinación es lo que permite al tren tomar curvas de forma estable sin necesidad de ningún diferencial. En una curva, la rueda exterior usa automáticamente la parte más ancha del cono para recorrer más distancia que la interior,
corrigiendo la trayectoria de manera completamente pasiva. El ganso de cabeza barrada es capaz de volar por encima del Everest a más de 9.000 metros de altura. A esa altitud el aire tiene tan poco oxígeno que un humano moriría en minutos. Pero estos gansos tienen una hemoglobina especial que captura el oxígeno de forma ultra eficiente y unos capilares en los músculos que no se congelan a 40 grados Celsius bajo cero. El código 7500 es lo que un piloto introduce en el transpondedor del avión si está siendo secuestrado. Al activarlo no hace falta hablar por radio ni dar ninguna explicación. La torre de control recibe automáticamente una alerta roja completamente silenciosa y todos los radares de la zona saben de inmediato que hay una emergencia de seguridad de nivel máximo. El chocolate de las máquinas expendedoras tiene un punto de fusión ligeramente más alto que el chocolate artesanal. Se le añaden emulsionantes específicos para que la barrita no se convierta en puré si la máquina recibe sol directo o si la temperatura del local sube en verano, manteniendo su forma sólida y rígida hasta el momento exacto en que entra en tu boca. Los bomberos forestales lanzan desde aviones un retardante de incendios de color rojo brillante. Ese color proviene de un tinte de óxido de hierro que sirve para que el piloto identifique visualmente dónde ha caído la descarga anterior y no deje huecos por donde el fuego pueda colarse y escapar. Además, ese mismo compuesto actúa como fertilizante para el suelo una vez que pasa el incendio. La policía científica usa luminol para detectar rastros de sangre invisibles, pero lo que pocos saben es que también brilla en contacto con el rábano picante o con ciertos tipos de lejía. Por eso, una escena que brilla al aplicar luminol no confirma automáticamente un crimen hasta que se realiza una prueba específica adicional para detectar hemoglobina humana real. Las señales de stop tienen esa forma octogonal única en el mundo para que, en caso de nevada tan fuerte que cubra todo el dibujo y el texto, el conductor pueda reconocer la señal solo por su silueta desde atrás o desde el lateral. Esto evita que alguien se salte un cruce peligroso simplemente por falta de visibilidad en condiciones meteorológicas extremas. El glotón o carcajú es un animal pequeño pero tan terriblemente feroz que es capaz de ahuyentar a una manada de lobos o incluso a un oso de su comida. Sus garras y dientes están especialmente diseñados para triturar carne congelada y huesos como si fueran galletas, lo que le permite sobrevivir en el Ártico comiendo lo que otros depredadores dejan por ser demasiado duro. La nuez moscada en dosis pequeñas es inofensiva, pero si un humano consume un par de cucharadas grandes de golpe, la miristicina que contiene actúa como una neurotoxina y un alucinógeno muy potente. Puede provocar taquicardias, convulsiones y resacas dolorosas que duran varios días. Es literalmente un pesticida natural que la planta produce para protegerse de los animales que intentan comerla. La tarántula Goliat come pájaros y es la araña más pesada del mundo, del tamaño de un plato de comida grande. No usa telas para cazar mosquitos, sino que se esconde en el barro y embosca ratones, ranas e incluso pájaros pequeños. Sus colmillos miden 3 centímetros y son lo suficientemente duros como para perforar un cráneo humano, aunque su veneno no mata a personas. En los aviones comerciales, sobre las ventanillas del medio, hay pequeñas pegatinas con triángulos negros. Indican el asiento con la mejor vista de los flaps del ala. Si hay un fallo en los sensores electrónicos, las azafatas se acercan a esa ventana específica para comprobar visualmente con sus propios ojos que la mecánica del ala está funcionando correctamente durante el vuelo. En Gryfino, Polonia, existe un bosque donde unos 400 pinos tienen el tronco doblado exactamente en un ángulo de 90 grados hacia el norte en su base antes de volver a crecer recto hacia arriba. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos culpan a tanques de la Segunda Guerra Mundial aplastando los brotes, y otros creen que granjeros de los años 30 los curvaron a propósito. Los aviones de turbina son exponencialmente más seguros que los de hélice. Un motor de pistón tiene cientos de piezas rozando entre sí, multiplicando la probabilidad de rotura. Un motor a reacción de turbina es mecánicamente mucho más simple, un eje continuo girando en una sola dirección. Tienen menos desgaste físico y su fiabilidad es tan extrema que pueden volar décadas sin fallos mecánicos.
El casco de bicicleta está diseñado específicamente para romperse. Está hecho de poliestireno expandido cuyo único trabajo es aplastarse y quebrarse en el impacto. En los milisegundos que dura el golpe contra el asfalto, la espuma absorbe toda la energía cinética brutal, alargando el tiempo de frenado de tu cabeza unos milisegundos críticos que pueden salvarte de una hemorragia cerebral completamente letal. El emú australiano y el canguro tienen una limitación biomecánica fascinante. Anatómicamente no pueden caminar hacia atrás. Las articulaciones de sus rodillas y caderas están bloqueadas mecánicamente para moverse solo en una dirección hacia adelante. Por este motivo exacto, ambos animales aparecen en el escudo de armas oficial de Australia, simbolizando una nación que solo avanza hacia el futuro y nunca retrocede. El buceador de saturación es uno de los empleos civiles más extremos y lucrativos del mundo, pudiendo cobrar más de $1,000 al día. Reparan plataformas petrolíferas a cientos de metros de profundidad y para no perder días subiendo y bajando para descomprimirse, viven durante semanas encerrados en una cápsula submarina a presión extrema, viviendo literalmente como si estuvieran en el fondo del mar. Cuando alguien se rompe la pierna izquierda, el instinto es colocar la muleta debajo del brazo izquierdo para apoyarse. Esto es biomecánicamente incorrecto. Debes llevar la muleta en el brazo derecho, el lado contrario a la pierna herida, porque el cuerpo humano camina haciendo un péndulo cruzado natural. Cuando avanzas el pie izquierdo, el brazo derecho se mueve simultáneamente hacia adelante. La sal no solo sala la comida, es un modulador químico. Cuando añades una pizca, los iones del cloruro de sodio bloquean físicamente los receptores de amargor en tu lengua, haciendo que el dulzor natural de la comida resalte el doble. Además, la sal rompe las moléculas de los alimentos liberando sus compuestos volátiles al aire, lo que hace que la comida huela y sepa mucho más intensa. El toro de Lidia tiene una gigantesca joroba de músculo puro en la base del cuello llamada morrillo. Es el motor de su embestida y le permite levantar objetos muy pesados con los cuernos. Durante una corrida, el objetivo de las pullas del picador es precisamente dañar los ligamentos de ese morrillo para obligar al toro a bajar la cabeza durante la lidia. El aceite que en el supermercado solo dice aceite de oliva o suave es en realidad aceite defectuoso que sabía rancio. En la fábrica lo refinan con altas temperaturas y químicos para quitarle el mal sabor y olor. Y luego le añaden apenas un 10% de virgen extra para devolverle algo de color y poder venderlo. Solo el que dice virgen extra es el auténtico. El manatí tiene un fenómeno dental llamado polifiodoncia. Al comer plantas llenas de arena del fondo del río, sus dientes se desgastan rápidamente. Para no quedarse desdentado, sus muelas crecen constantemente en la parte trasera de la mandíbula y se desplazan hacia adelante milímetro a milímetro como una cinta transportadora de fábrica. Cuando llegan al frente, simplemente se caen y son reemplazados por los que vienen detrás. El puma es el cuarto felino más grande del mundo y puede pesar 100 kilogramos. Sin embargo, debido a la estructura ósea de su garganta, su hueso hyoides no es elástico y le es anatómicamente imposible rugir como un león o un tigre. En su lugar, ronronea como un gato doméstico y cuando quiere comunicarse a distancia suelta un chillido que suena exactamente igual que un humano gritando. Según el Banco Mundial y el FMI, Burundi en África Oriental es el país más pobre del mundo, con un Producto Interior Bruto per cápita que apenas ronda los $250 al año por persona. Más del 80% de su población vive de la agricultura básica en pequeños terrenos y carece de infraestructura industrial tras décadas de guerras civiles devastadoras. Si todas las bacterias de la Tierra desaparecieran mágicamente ahora mismo, moriríamos en cuestión de días. Tu estómago dejaría de digerir la comida de inmediato. Más importante aún, el ciclo del nitrógeno colapsaría completamente. Las bacterias del suelo son las únicas capaces de convertir el nitrógeno del aire en nutrientes para las raíces. Y sin ellas, todas las plantas del planeta se marchitarían rápidamente. Para tocar el 80% de las canciones pop del mundo, solo necesitas dominar 4 acordes básicos de guitarra. Un principiante sin ningún oído musical puede lograrlo con entre 20 y 40 horas de práctica enfocada.
La única barrera real no es mental sino física. Tienes que aguantar el dolor en la yema de los dedos hasta que se forme el callo protector que lo cambia todo. Cierra la boca, pínzate la nariz con los 2 dedos e intenta tararear cualquier canción. Es anatómicamente imposible mantenerlo más de medio segundo. Solo podrás emitir sonido brevemente hasta que el aire llene tu boca completamente, ya que la vibración de las cuerdas vocales necesita una vía de escape continua a través de las fosas nasales para poder producir un sonido audible y sostenido. El isópodo gigante es como una cochinilla o bola del tamaño de un perro pequeño, pudiendo llegar a medir hasta 75 centímetros de largo. Vive en el fondo del mar oscuro y frío. Su metabolismo es tan lento y eficiente que un ejemplar mantenido en cautividad en Japón logró sobrevivir 5 años completos sin comer absolutamente nada antes de finalmente morir de inanición. El tiburón boca grande es un tiburón gigante de 5 metros descubierto por pura casualidad en 1976. En las profundidades oscuras del océano, el interior de su enorme boca tiene una franja bioluminiscente que brilla en la oscuridad. Los peces pequeños y el plancton ven esa luz, nadan curiosamente hacia ella y entran directamente en su estómago sin darse cuenta. En la isla de Miyake-jima, Japón, hay un volcán activo que filtra gas sulfúrico letal de forma constante. Sus habitantes se niegan a abandonar la isla, por lo que el gobierno los obliga por ley a llevar siempre una máscara de gas encima. Cuando las sirenas de la isla suenan, todos deben ponérsela inmediatamente o corren el serio riesgo de morir asfixiados en plena calle. Los cocodrilos tragan piedras grandes y pesadas llamadas gastrolitos que permanecen en su estómago. Esto funciona exactamente igual que el lastre de un submarino. El peso extra les permite hundirse fácilmente en el agua sin ningún esfuerzo, dejando solo los ojos y las fosas nasales expuestas en la superficie para poder realizar una emboscada completamente perfecta e indetectable a sus presas. El águila arpía tiene unas garras traseras que miden hasta 13 centímetros, siendo más grandes y gruesas que las garras de un oso grizzly. Tienen tanta fuerza de compresión que pueden aplastar el cráneo de un mono perezoso o de un mono aullador adulto en cuestión de apenas segundos. Es una de las aves rapaces más letales y poderosas que existen en todo el planeta. Existen casas plegables que pasan de ser un bloque compacto a una vivienda funcional en pocos minutos. No necesitan grúas enormes ni construcciones tradicionales complejas. Están pensadas para emergencias, movilidad o lugares donde levantar una casa normal sería difícil. Es arquitectura portátil llevada a otro nivel. Una babosa marina ha dejado asombrados a los científicos por una habilidad increíble. Puede desprenderse de su cuerpo y regenerarlo casi por completo desde la cabeza. Parece una escena imposible, pero es una estrategia real de supervivencia. El proceso le permite deshacerse de partes comprometidas y seguir viva. La naturaleza a veces resuelve problemas de un modo que parecería exagerado en una película. Se descubrió un tiburón prehistórico cuyos dientes recuerdan a las naves del videojuego Galaga. Los científicos aprovecharon esa coincidencia y le dieron un nombre inspirado en el juego. Es uno de esos casos donde la cultura pop se cuela en la ciencia de forma inesperada. Hasta los fósiles pueden tener referencias gamer. Existen volcanes que no expulsan lava, sino lodo. Estos volcanes de barro surgen cuando gases subterráneos empujan agua, tierra y minerales hacia la superficie. Aunque a simple vista parezcan menos amenazantes, algunos pueden ser violentos y peligrosos. La tierra no solo escupe fuego, a veces también hierve barro. En varios países de Asia, mucha gente no usa desodorante por una razón genética. Una mutación bastante extendida hace que el cuerpo produzca menos compuestos responsables del mal olor. Eso cambia hábitos cotidianos e incluso afecta al mercado cosmético. Es un ejemplo curioso de cómo la biología influye en costumbres culturales. El Bedlington Terrier parece una oveja pequeña más que un perro. Su pelaje rizado, su cuerpo fino y su cara particular lo hacen ver casi como un disfraz viviente. Sin embargo, detrás de ese aspecto tierno hay un animal fuerte y protector.
Es uno de esos casos donde la apariencia engaña bastante. Si observas una sola gota de agua de mar bajo aumento, puedes encontrar un universo entero. Larvas, huevos, diminutos crustáceos, algas y microorganismos conviven en ese espacio microscópico. Esa vida invisible sostiene gran parte de la cadena alimenticia oceánica. El mar no solo es inmenso, también está lleno de pequeños mundos escondidos. El castillo de Chapultepec, en México, tiene una rareza histórica notable. Es el único castillo del continente americano que llegó a funcionar como residencia real. Además fue colegio militar, observatorio y sede presidencial antes de convertirse en museo. Su historia demuestra cómo un mismo edificio puede transformarse muchas veces sin perder grandeza. Google utilizó camellos para capturar imágenes de un desierto donde los coches no eran prácticos. Les montaron cámaras especiales y así pudieron registrar el paisaje respetando mejor el entorno y la cultura local. Es una solución brillante precisamente porque parece antigua. A veces la mejor tecnología necesita apoyarse en métodos tradicionales. En Facebook existe una opción para cambiar toda la interfaz al llamado idioma pirata. De pronto los amigos pasan a ser compañeros de barco y los botones parecen hablar como corsarios. Nació como una broma interna, pero terminó gustando tanto que la dejaron. Es un pequeño ejemplo de humor escondido en plataformas gigantes. Alan Shepard, astronauta del programa Apolo, hizo algo insólito sobre la Luna. Jugó al golf. Llevó una pieza oculta, la acopló a una herramienta y golpeó unas pelotas en la superficie lunar. Gracias a la baja gravedad, uno de los tiros recorrió una distancia enorme. Es probablemente el partido más lejano de la historia. En Corea del Sur, algunas personas pagan por encerrarse voluntariamente en prisiones simuladas. No lo hacen por castigo, sino para escapar del estrés, la presión laboral y el ritmo agotador de la vida moderna. Sin teléfonos ni distracciones, buscan silencio y reflexión. Es curioso pensar que para algunos la paz se parece a una celda. Un cargamento de patitos de goma cayó al océano y terminó ayudando a la ciencia. Con los años, esos juguetes aparecieron en costas muy lejanas entre sí. Los investigadores usaron sus recorridos para entender mejor las corrientes marinas globales. Un accidente comercial terminó convertido en experimento oceánico. La canela verdadera no se obtiene como mucha gente imagina. Proviene de la corteza interna de un árbol y se recolecta con una técnica cuidadosa para no dañarlo. Luego esa corteza se enrolla sola formando los palitos conocidos. Detrás de un ingrediente cotidiano hay un proceso artesanal con siglos de historia. El dragón azul es un molusco marino diminuto y bellísimo, pero también peligroso. Flota boca abajo y roba toxinas de las medusas que devora para defenderse. Sus colores intensos no son solo atractivos, también funcionan como advertencia. Es una pequeña criatura que combina elegancia, veneno y estrategia. El deporte oficial del estado de Maryland no es el fútbol americano ni el béisbol, sino una competencia medieval de jinetes con lanzas. Aunque suene anacrónico, sigue practicándose con reglas modernas y mucha tradición. Los participantes necesitan precisión, control y valentía. A veces el pasado no desaparece, simplemente se actualiza. Existe un zapato que también funciona como teléfono. Sí, suena a chiste de caricatura, pero fue creado como dispositivo real y operativo. Es uno de esos inventos que no sabes si admirar o cuestionar. La tecnología a veces avanza por caminos muy raros. Algunas orugas se defienden inflando partes de su cuerpo hasta parecer serpientes venenosas. Su estrategia no consiste en atacar, sino en engañar a los depredadores con una apariencia intimidante. Más tarde se convierten en polillas totalmente inofensivas. La metamorfosis no solo cambia su forma, también sus trucos de supervivencia. El clásico balón blanco con figuras negras fue pensado para verse mejor en televisores en blanco y negro. Ese diseño facilitaba seguir la pelota durante los partidos. Con el tiempo se volvió un símbolo universal del fútbol. Una solución técnica terminó convirtiéndose en icono visual. Las zapatillas Converse tienen agujeros laterales que muchos consideran solo decoración, pero cumplen funciones reales.
Ayudan a ventilar el pie y también permiten formas distintas de ajustar los cordones. Es un pequeño detalle de diseño con más utilidad de la que parece. A veces lo clásico esconde soluciones discretas. Se están desarrollando tecnologías que permiten tocar hologramas sin necesidad de guantes especiales. Usan ultrasonido y sensores para crear presión en el aire y simular texturas o botones invisibles. La sensación no es solo visual, también táctil. Es un paso enorme para interfaces del futuro, medicina y realidad aumentada. Algunos relojes inteligentes podrían deducir tu contraseña solo analizando cómo se mueve tu mano al escribirla. Mediante algoritmos, ciertos sistemas pueden traducir gestos en números o patrones. Es una demostración inquietante de cuánto puede revelar el cuerpo sin querer. No todo avance tecnológico resulta tranquilizador. En Ghana, un profesor enseñaba informática dibujando con tiza la interfaz completa de un programa en la pizarra. No tenía computadoras, pero sí una enorme vocación. Su esfuerzo se hizo viral y terminó consiguiendo ayuda real para la escuela. Es una prueba poderosa de que enseñar no depende solo de los recursos, sino también de la entrega. Las máquinas de resonancia magnética son mucho más peligrosas de lo que parecen si se entra con objetos metálicos. Sus imanes son tan poderosos que pueden convertir una silla o un tanque en proyectiles. Por eso se exige quitarse joyas, piercings y cualquier elemento metálico antes del examen. En un cuarto silencioso puede esconderse una fuerza brutal e invisible. Las aspiradoras inteligentes no solo limpian, también recopilan mucha información del hogar mientras lo recorren. Al mapear habitaciones, muebles y objetos pueden generar datos sobre hábitos y estilo de vida. Eso abre preguntas serias sobre privacidad dentro de casa. A veces el espía más discreto tiene forma de electrodoméstico. Las cataratas del Niágara pueden parecer congeladas por completo durante olas de frío extremo. Pero en realidad, el agua sigue fluyendo bajo enormes capas de hielo. El resultado visual es impresionante, como si el tiempo se hubiera detenido en mitad de una cascada gigante. Se forman esculturas naturales, paredes blancas y una atmósfera casi irreal. Es uno de esos momentos donde la naturaleza parece hacer efectos especiales por sí sola. En Nebraska existe un pueblo con una sola habitante. Esa única persona hace de alcaldesa, bibliotecaria, recaudadora de impuestos y cuidadora del lugar al mismo tiempo. Su historia refleja una mezcla extraña de soledad, resistencia y amor por su hogar. Imaginar un pueblo entero sostenido por una sola persona hace que la palabra comunidad adquiera un sentido completamente distinto. Nikola Tesla, además de ser un genio de la electricidad, tenía una relación muy especial con las palomas. Solía cuidar aves heridas y llegó a gastar grandes sumas en curar a una que consideraba particularmente importante. Ese lado tierno contrasta mucho con la imagen fría del inventor brillante. A veces los personajes históricos esconden afectos inesperados detrás de sus grandes logros. Los velociraptores de Jurassic Park no eran del todo fieles a la realidad. Los verdaderos eran mucho más pequeños y estaban más cerca del tamaño de un ave grande que del monstruo de la película. En realidad, el diseño se acercaba más a otro dinosaurio mayor. Hollywood prefirió el susto antes que la precisión absoluta. Y la jugada le salió bastante bien. Hubo una época en la que los Juegos Olímpicos no solo premiaban el deporte, también el arte. Se entregaban medallas en categorías como pintura, arquitectura, música y literatura, siempre que las obras estuvieran inspiradas en el mundo deportivo. Con el tiempo esa parte desapareció, pero durante varias ediciones los artistas compitieron junto a los atletas. Es una de esas rarezas históricas que casi nadie imagina. Domino's lanzó una campaña para reparar baches en calles de varias ciudades. La razón no era puramente altruista, sino muy práctica. Esos huecos arruinaban las pizzas durante el reparto, así que decidieron arreglar el problema directamente en el asfalto. Pocas veces una cadena de comida rápida ha intervenido en infraestructura urbana por amor a que la pizza llegue entera. Existe un dron de rescate capaz de detectar personas con visión térmica, volar sin GPS y hasta romper ventanas si necesita entrar en una zona complicada. Además, puede reorientarse solo si cae al suelo.
Es como una mezcla entre herramienta de emergencia y superhéroe mecánico. La idea de un dron que no solo observa, sino que actúa, cambia mucho la imagen que tenemos de estos aparatos. En 1998 ya existía un dispositivo llamado iPhone, aunque no tenía relación con Apple. Contaba con pantalla táctil y funciones conectadas a Internet años antes del famoso teléfono que cambió el mercado. No triunfó ni quedó grabado en la memoria colectiva, pero demuestra que muchas ideas llegan antes de tiempo. A veces la historia recuerda más al que perfecciona que al que se adelanta. Un creador construyó una bicicleta con ruedas triangulares que sí funciona. El secreto está en un sistema interno que permite que los vértices se desplacen suavemente y produzcan un movimiento continuo. A simple vista parece una locura imposible de manejar, pero una vez en marcha, demuestra que incluso las formas más básicas pueden replantearse con suficiente ingeniería. En Centroamérica vive un murciélago blanco que parece un peluche con alas. Tiene cara amarilla, orejas grandes y suele esconderse bajo hojas modificadas que usa como refugio. Su aspecto es tan extraño y adorable que parece inventado por un ilustrador infantil. Sin embargo, es totalmente real y uno de los ejemplos más encantadores de la biodiversidad tropical. El Cartier Crash es un reloj creado en los años 60 que parece derretido tras un accidente, inspirado cuando un reloj fue deformado en un choque real. Su forma irregular rompió con todos los estilos tradicionales y hoy es pieza de colección que vale miles de euros. Cada unidad se fabrica a mano, haciéndolo aún más exclusivo, como llevar una escultura en la muñeca. En el Museo de Queens se conserva una maqueta gigantesca de Nueva York con cientos de miles de edificios representados. Caminar a su lado da la sensación de recorrer una ciudad miniatura desde la perspectiva de un gigante. Fue creada para una feria mundial y todavía sigue asombrando por la escala y el detalle. Es un mapa físico tan inmenso que casi se siente como otra ciudad dentro de la ciudad. En Estambul se probaron turbinas que aprovechan el aire generado por el paso de los vehículos en carretera. Ese viento, que normalmente se pierde, puede transformarse en electricidad para el alumbrado público. Es una idea brillante porque usa un movimiento que ya existe y lo convierte en energía útil. La innovación no siempre crea algo nuevo. A veces simplemente sabe mirar mejor lo que ya estaba ahí. Se ha visto una foca con un tono rojizo inusual y ojos azules que la hacen parecer casi fantástica. Esa diferencia genética la vuelve única, pero también puede dificultar su integración con el grupo. En la naturaleza, destacar no siempre es una ventaja. Su existencia recuerda que lo extraordinario a veces viene acompañado de aislamiento. Algunos tiburones ponen huevos con forma de espiral o sacacorchos. Esa forma les ayuda a enredarse en rocas o corales para no ser arrastrados por la corriente. Dentro de la cápsula, el embrión crece protegido hasta estar listo para salir nadando. Bajo el agua, incluso los huevos pueden parecer pequeñas piezas de diseño inteligente. Kansi, un bonobo muy famoso, fue criado en un entorno donde se comunicaban con él usando símbolos. Con el tiempo llegó a comprender cientos de palabras e incluso instrucciones complejas. No se trata solo de repetir señales, sino de procesar lo que se le pide. Su caso cambió mucho la forma en que entendemos la inteligencia y el lenguaje en otros primates. China construyó un reactor experimental de fusión nuclear capaz de alcanzar temperaturas muchísimo mayores que las del núcleo solar. El objetivo final es producir energía limpia usando un proceso que no deje residuos peligrosos como la fisión tradicional. Aunque todavía está en fase de desarrollo, la promesa es enorme. Sería como domesticar un pequeño sol dentro de un laboratorio. Las gafas de aviador nacieron por una necesidad real de los pilotos en los primeros tiempos de la aviación. El sol por encima de las nubes les resultaba especialmente molesto. Así que se diseñaron lentes que protegieran sin alterar demasiado la visión. Luego ese accesorio saltó del cielo a la moda. Lo que empezó como herramienta de vuelo terminó convertido en icono cultural. Y con esto llegamos al final de este video. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo dato curioso. Comparte este video con alguien que ame aprender cosas nuevas.
Te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo video.